Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre sanciones a los servidores públicos y rendición de cuentas. Para ello nos acompaña la doctora Aimé Figueroa. Ella es doctora por la Universidad de Barcelona e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Aimé. Gracias. También nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Andrade. Él es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aimé, para entrar en materia, ¿puede haber rendición de cuentas sin sanción? No, definitivamente no. Aunque vamos a precisar qué es sanción, ¿no? O sea, sanción como castigo y sanción también como un estímulo que pudiera haber o una consecuencia de, ¿no? Pero definitivamente una rendición de cuentas sin sanción no es rendición de cuentas, es nada más como conocimientos, transparencia, pero no es una rendición de cuentas efectiva, porque ¿de qué te va a servir conocer irregularidades, ilícitos, sospechas de corrupción, de fraudes, de algunas cosas, si no vamos a proceder a una sanción correspondiente que sea la consecuencia natural de estos procesos de rendición de cuentas? Víctor, ¿cuáles son los tipos de responsabilidades que tienen los servidores públicos? Sí, en nuestro sistema jurídico mexicano existen varios tipos de responsabilidades que vienen regulados desde el título cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las podemos señalar brevemente, empezando por lo que viene siendo la responsabilidad de tipo político. En esta responsabilidad, las características que la definen son los tipos de sujetos o servidores públicos que están sujetos a ella misma, dependiendo... ¿Está fraseada como tal en la Constitución? Está fraseada en el artículo 108, te dice quiénes son sujetos de juicio político, es por el nivel jerárquico que tienen, principalmente habla de jueces, consejeros, ministros, consejeros del Instituto Federal Electoral, secretarios de Estado. Te define las características que tiene este tipo de responsabilidad política, sobre todo quién la lleva a cabo o quién la sanciona, ¿no? Es un procedimiento muy específico donde la Cámara de Diputados se convierte en un órgano acusador ante el Senado de la República, que se convierte en un órgano juzgador y es el que determina en determinados casos si da lugar o no al juicio político o a la sanción derivada de un juicio político. Ese es el primer tipo de responsabilidades. Un segundo tipo de responsabilidades vienen siendo las responsabilidades administrativas. Estas están reguladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Concretamente hay un artículo específico que te señala cuáles son las obligaciones de los servidores públicos, qué es lo que deben de cumplir. Y cuando un servidor público se aparta de esta norma o violenta esta disposición con alguna acción o omisión, viene como consecuencia una responsabilidad de tipo administrativo. El órgano competente para sancionar estas responsabilidades depende del poder al que perteneces. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo Federal está la Secretaría de la Función Pública, la que a través de los órganos internos de control se encarga de llevar a cabo las investigaciones, los procedimientos y, en su caso, la sanción de tipo administrativo, que la podemos dividir en varios tipos de, por ejemplo, amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación. Para el caso de otros poderes y de las entidades federativas y municipios, cada uno de ellos tiene sus propias contralorías internas, quienes son las que llevan a cabo los procedimientos y, en su caso, fincan una sanción. Principalmente esta se da por acciones u omisiones que violenten la legalidad o violenten los principios sobre los cuales se deben llevar a cabo los servidores públicos, como la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia. Este viene siendo la responsabilidad de tipo administrativo. Un tercer tipo de responsabilidad es la de tipo penal,
y se da cuando un servidor público con alguna acción o omisión su conducta tipifica en un delito como tal establecido. Aquí me gustaría resaltar, si me lo permites, que en la propia Código Penal Federal existe un capítulo específico de delitos cometidos por servidores públicos. Aquí en su caso la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público y quien determina si es o no esta conducta tipifica en un delito viene siendo ya el juez correspondiente. Por último tenemos lo que viene siendo la responsabilidad resarcitoria. Este es un nuevo tipo de responsabilidad, si así lo pudiéramos llamar. Surge a raíz de la reforma constitucional de 1999 y es un tipo de responsabilidad que lleva específicamente la Auditoría Superior de la Federación, que deriva de su materia de fiscalización y lo que busca es, a través de un procedimiento específico, el que se resarza al Estado en su hacienda pública federal por alguna conducta de un servidor público que causa un daño específico. Muy bien. Hay mucha frustración en los mexicanos al ver en la prensa, en los medios de comunicación, pues, casos obscenos de corrupción, de mal uso de recursos públicos. Y sin embargo, la mayoría de estos casos, en muchísimas ocasiones, no conllevan una sanción que pareciera adecuada dada la información que se presenta en los medios de comunicación. ¿Este problema es de marco jurídico, de desempeño de las instituciones? ¿Cuál crees que sería el análisis o el cambio necesario para poder transformar esta situación? Bueno, como tú lo estás mencionando, creo que es la palabra adecuada. Hay una frustración, efectivamente, hay una gran demanda de sanciones efectivas que pienso que son producto de los buenos resultados en materia de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? En la medida en que esto ha avanzado, nos vamos enterando de más y más irregularidades y no vemos esa conclusión que tú señalas. Yo creo que la descripción que nos hizo Víctor de todas las tipologías que hay en materia de sanciones ya da una idea de lo complejo que es esto. Hay muchas instancias que intervienen hasta poder culminar con una sanción efectiva. Esto te puede tardar años, realmente. Yo creo que sí es una buena parte es del diseño institucional, un ministerio público que depende del Poder Ejecutivo, una Secretaría de la Función Pública que ha sido muy cuestionada, que depende del Poder Ejecutivo y que es juez y parte y que va a ver si amonesta o no amonesta a sus propios servidores de una forma, digamos, en un mismo poder. Pero también hay una falta de voluntad política. Ya lo señalaban, ¿no? El juicio político o las responsabilidades políticas no vemos que culminen en ninguna parte. O sea, hay un poder legislativo que no quiere hacer su función de contrapeso del poder ejecutivo. Hay un poder ejecutivo que no se quiere autosancionar excepcionalmente. Hay un poder judicial que también tiene un gran déficit de impartición de justicia y entonces tenemos una maraña institucional realmente y tenemos pocas probabilidades de culminar. Ahora, también es cierto que los medios muchas veces sacan una nota muy llamativa, ¿no? Muy espectacular y no le dan seguimiento. Meses después, ¿qué ha pasado con ese proceso iniciado o con esa posible sanción que en algunos casos sí culminan, pero son lentas, son tormentosas debido a los dos factores? Víctor, muchos funcionarios públicos se quejan de que esta infraestructura jurídica castiga más a los despistados que a los tramposos. Digamos, las sanciones administrativas por no seguir cierto procedimiento se cumplen cabalmente bajo esta hipótesis y los casos pues, más llamativos y dolorosos de corrupción y temas relacionados van impunes. ¿Cuál sería tu percepción sobre esto? Mira, aquí como ya lo señalaba la doctora, la complejidad del propio sistema de responsabilidades hace que la sociedad tenga distintas percepciones sobre el tema. Nosotros lo que hemos detectado es que muchas veces no nos debemos ir con la finta, por decirlo de alguna manera. Muchas veces el que sea no tanto un descuido como tú lo señalas, sino realmente el que no se cumpla una atribución como es debida, aunque a los ojos de algunas personas eso no sea como tal un acto descarado de llevarse el dinero personalmente, pero sí genera una afectación muy fuerte a los programas que tienen la obligación de llevar a cabo los servidores públicos. Entonces, aquí lo que es muy importante para que esta situación no cometa una injusticia o no se llegue a una sanción no debida
es que efectivamente los órganos a los cuales les toca llevar esta función tengan la capacidad, los elementos para poderla llevar a buen puerto. ¿Esto qué quiere decir? La propia legislación te da distintas gradualidades de sanción, desde una amonestación, una suspensión, un apercibimiento, hasta ya una destitución o una inhabilitación. Entonces es muy importante que quien lleva a cabo la función sancionadora en materia de responsabilidades pueda objetivamente realmente medir qué es lo que realmente causó esta acción o omisión que llevó a cometer una irregularidad y en base a eso llevar una sanción como es debida. Concluyendo, yo diría, bueno, alguien que realmente cometió un acto muy grave, que ante la sociedad es una cuestión muy delicada, pues bueno, tendría que tener la sanción más severa, que además sirviera como ejemplo para los demás servidores públicos, para que no cometan este tipo de actos y diera confianza en la sociedad de que las instituciones están actuando adecuadamente. Jaime, en los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, hay distintos ejercicios de aplicación de sanción, la práctica y la ley tiene distancias diferentes entre los niveles de gobierno. Sí, así es. Hay muchas asimetrías, efectivamente, ¿no? En la federación, digamos, hay unas facultades, pues, medianamente delimitadas para la Auditoría Superior de la Federación, hay una experiencia de varios años de trabajo acumulada, pero no así en los estados de la República, ¿no? Hay auditorías superiores, de hecho, o otro tipo de órganos, las propias contralorías internas de los gobiernos, que no tienen esas facultades tan delimitadas. Entonces, ahí ya topas con pared, digamos, bajo el principio de legalidad, pues el controlador o el responsable de la sanción o de aplicar la sanción no puede ir más allá de lo que dice la ley. Entonces, si están muchas ahí o están cojas esas facultades, ya no puedes pasar, ¿no? Ahora, por otra parte, también es cierto que hay, digamos, cotos muy fuertes de poder o todavía presiones políticas que se ven más en los gobiernos estatales que en el ámbito federal, ¿no? Yo creo que el derecho disciplinario, ¿no?, que es como ha estado aumentando esta rama del derecho en materia de responsabilidades, todavía está muy joven en el país, muy joven en el sentido de que no se ha hecho pruebas, seguimientos, resultados, porque aquí yo tengo, digamos, como una objeción en materia de responsabilidades, ¿no? Tenemos esta demanda de parte de la sociedad, nos desesperamos mucho efectivamente de ver, no pasa nada, de ver una impunidad, pero tampoco estamos ciertos, ni hay datos que nos aseguren que una vez que sean efectivas las sanciones, se va a mejorar, ¿no? Quizá la sanción no debería de ser vista como la primera fórmula para mejorar algo, sino la última, ¿no?, la indeseable, y tratar de ver otros mecanismos vinculatorios, más preventivos. Por ejemplo, las recomendaciones de la propia Auditoría Superior, ¿no? son vinculantes, se quedan en recomendaciones. Ahí habría que modificar el marco legal para que fueran vinculantes. Porque tendrías otro tipo de sanción. Yo te obligo, conforme a lo que te dijeron de los resultados de tu fiscalización, a que mejores así o cambies de esta forma. No lo haces, entonces sí voy a poner una sanción. El otro problema que hay con las responsabilidades de los servidores públicos es este límite vidrioso entre la responsabilidad personal y la institucional. A veces la responsabilidad, o cuando por fin un procedimiento llega hasta el final, es sobre una persona que le llamamos comúnmente el chivo expiatorio, ¿no? Y algunos superiores jerárquicos se quedan sin esa responsabilidad y parece que se culminó satisfactoriamente porque a una persona en concreto pues se le amonestó, se le multó, se le inhabilitó, ¿no? También falta muchísima comunicación. Por ejemplo, vemos muchas veces servidores públicos que están en un padrón, digamos, que han detectado irregularidades y aparecen trabajando en otro estado de la República, ¿no? Víctor, con frecuencia se piensa que la impunidad y la falta de castigo sobre servidores públicos es responsabilidad de los órganos de fiscalización superior. ¿Cuál es el papel de la auditoría en este proceso? Aquí, primero que nada, habría que distinguir las facultades concretas que tiene la Auditoría Superior de la Federación en esta materia, ¿no? Antes de entrar en ese tema, yo quisiera resaltar lo que comentaba la doctora Aimé en el trabajo preventivo.
Yo creo que al final de cuentas la sanción debiera ser lo menos deseable, o sea, es a lo que menos debemos aspirar. Lo que realmente se debe tener son funciones claras, muy preventivas y que permitan ir erradicando las prácticas que dan lugar a irregularidades para emitir las sanciones y un mecanismo de ello es las recomendaciones. Esto lo ligo con lo que me preguntas. La Auditoría Superior de la Federación tiene facultades muy bien determinadas tanto en la Constitución y en la ley. La Auditoría Superior, cuando encuentra alguna acción o omisión que genera una irregularidad, si esta irregularidad culmina con un daño a la Hacienda Pública Federal, la auditoría sí tiene facultades directas para llevar a cabo un procedimiento de tipo resarcitorio y obtener como culminación de este procedimiento una resolución que permita resarcir un daño a la Hacienda Pública. Pero cuando es una conducta que califique en otro tipo de responsabilidad, ya la auditoría no tiene facultades directas para ello. Por ejemplo, si encuentra una acción o omisión que genera una responsabilidad de las que llamamos administrativas sancionatorias, es decir, que no causan un daño, pero hay una violación a una norma o a uno de los principios que están consagrados en la ley, la auditoría lo que le corresponde es simplemente poner en conocimiento de la autoridad competente, en tratándose del Poder Ejecutivo, de los órganos internos de control, esta conducta. Y es esta instancia, que ya no es la Auditoría Superior, la que le corresponde valorar y calificar esta conducta y determinar las sanciones. Lo mismo ocurre si es una cuestión de tipo penal. Si hay una acción o omisión que califica con un delito, la Auditoría Superior evidentemente no tiene facultades ni para perseguir ese delito ni para determinar si es o no una conducta de esta naturaleza. ¿Qué hace? Denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que se va a encargar de llevar a cabo toda una indagatoria y, si fuera el caso, culminar con una consignación y ponerla ante un juez penal que va a ser al final del camino el que determine si es o no motivo de en este caso, de una orden de aprehensión. Entonces, como vemos, la Auditoría Superior en materia de responsabilidades como tal solamente tiene una facultad directa, que es la responsabilidad de tipo resarcitorio. Reitero, creo que en esta materia de responsabilidades tenemos que todos llevar a cabo una concientización muy importante, juega también la educación en este tema, para que lo que menos debamos tener son asuntos de responsabilidad o de sanción, sino cuestiones de tipo preventivo que nos permiten ir eficientando el trabajo de los servidores públicos. Víctor, ¿y consideras que sería favorable cambiar el marco jurídico para darle más facultades a la auditoría de tal manera que sí pudiera llevar a cabo una investigación con características más parecidas a las de un fiscal que a las de un auditor? Fíjate que en este punto nosotros sentimos que sí es importante el fortalecer a la auditoría con facultades, pero no de esta naturaleza. Nosotros sentimos que las facultades que debe tener la auditoría deben ir en otro camino. Anticipación de plazos para presentar los resultados, el que podamos rendir nuestros informes más oportunamente y esto que permita a lo que son los legisladores tomar decisiones más puntuales y con mayores elementos sobre los paquetes presupuestales. Pero contestando a tu pregunta, sí consideramos que debería haber reformas en materia del sistema de responsabilidades. Nosotros somos de la idea que debiera cambiar, sobre todo en lo que es la materia de responsabilidades administrativas sancionatorias, un cambio en los órganos correspondientes de aplicar las sanciones. Actualmente, como se señalaba en el Poder Ejecutivo, quien lleva a cabo la materia de responsabilidades viene siendo juez y parte, porque es la propia Secretaría de la Función Pública a través de los órganos internos de control la que se encarga de investigar, culmina esta investigación y después llevar a cabo un procedimiento y en su caso llega a lo que viene siendo una sanción de tipo administrativo. Aquí me gustaría comentar que tenemos un antecedente constitucional al respecto, que fue en el año de 2006, se aprobó una reforma constitucional donde se modifique el artículo 73, específicamente en su fracción 29H, donde se perfiló que la materia de aplicación de sanciones administrativas se le iba a dar o se le está dando al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero desgraciadamente no está la norma secundaria que permita darle viabilidad a esto, ¿no? Nosotros, además de esta alternativa que ya está en la Constitución pero que no opera, hemos puesto sobre la mesa el que se valore, se cree un tribunal constitucionalmente autónomo que sea el encargado de aplicar las sanciones administrativas a los 3 órganos de gobierno, a las entidades federativas y a los municipios. Creo que con esto eliminamos la parte de juez y parte, creamos una instancia especializada en esta materia y creemos que pudiera ser un avance muy importante para que un tribunal constitucionalmente autónomo que se encargue específicamente de revisar los expedientes que le llegaren en materia de responsabilidades
y que jurisdiccionalmente se encargue de determinar si ha o no al lugar aplicar una sanción de responsabilidad administrativa sancionatoria. ¿Y ha habido algún legislador sensible que se interese por llevar el tema al Congreso? El tema ha estado ahí. Los legisladores, quienes han podido conocer esta propuesta, hay voces a favor, hay voces en contra. También en el propio gobierno federal hay quien lo ve con buenos ojos, hay quien lo ve con ciertas reservas, pero nosotros consideramos que puede ser un avance importante el irnos a este extremo que estoy comentando, un tribunal constitucionalmente autónomo, es decir, estaría fuera de los tres poderes, ya no habría la situación de juez y parte, y que se vuelva especializado en la materia y que se encargue de este tema. O darle viabilidad a la reforma que está desde 2006 y que no tiene una norma secundaria que permita llevarla a cabo. Ahí me pusiste sobre la mesa la necesidad de tener más sanciones preventivas y dejar estas sanciones penales o administrativas, ojalá como el último recurso a aplicar para el mal comportamiento de los servidores públicos. ¿Qué cambios legales o institucionales se deberían llevar a cabo justamente para fortalecer estos mecanismos preventivos y tener una rendición de cuentas más sólida hacia los ciudadanos? Bueno, además de lo que ya mencionó Víctor, que yo también me voy por esa vía de que haya un tribunal especializado en responsabilidades, la parte preventiva, digamos, la enfocaría a través del control interno. Yo creo que hay mucho que hacer en cuanto a los OSIs, los órganos de control interno. Hay, digamos, experiencias en otros países donde estos órganos son subordinados o dependientes del órgano de control externo. Es decir, que aquí su jefe no fuera el secretario de la Función Pública, sino lo fuera el auditor superior de la Federación. En el caso británico me parece que y es en así. En en Alemania también trabajan así. Entonces, de esta forma, digamos, tú estás con una mirada, digamos, adentro, pero el ojo está afuera, ¿no? Entonces, tienes una especie de unión entre control interno y control externo sin que sea en la misma institución. Eso yo creo que podría ser. Pero implicaría la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Porque, pues, ¿para qué la necesitas si ya el órgano de control? No, porque aunque tú seas el jefe o vayas dando los procedimientos, las formas de hacer la auditoría, los términos de referencia, bueno, quizá la relación laboral, digamos, o las otras funciones que debería hacer la Secretaría de la Función Pública, valga la redundancia, no es nada más andar viendo cómo se hace el control interno sancionar, es la mejora de la administración pública, tiene otras funciones que no hace la auditoría. Pero sí es sacar la responsabilidad del control interno del ámbito del Poder Ejecutivo y trasladarlo a la Auditoría Superior de la algo Federación. Que fuera más independiente, ¿no? Así como se plantea la creación de este tribunal que sería autónomo, o sea, que no tendría injerencias de ninguno de los poderes públicos, ni mucho menos de intereses políticos, también el control interno debería de hacerse cada vez más técnico. La otra es una reforma que no es tan difícil de hacer jurídica, que es vincular todas las observaciones en forma obligada para los sujetos fiscalizados o los sujetos a los que les estás diciendo cuáles fueron sus malos resultados, ¿no? Esa pequeña reforma de hacer vinculatorias las recomendaciones y las observaciones con su siguiente trabajo, pero sobre todo este esfuerzo, toda esta información, productos que salen a la toma de decisiones presupuestarias, porque yo pienso que la mejor sanción sería la de disminución del presupuesto cuando las cosas están saliendo mal en una institución, no nada más la sanción al servidor público, que quizá lo visualizamos como alguien corrupto o algún mal ejemplo, pero también está toda la otra ineficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Esa cómo la estamos sancionando? No ha habido ninguna sanción. El presupuesto se asigna con otras formas, pero no se toma en cuenta el desempeño que hubo. O sea, sí tenemos un déficit jurídico en la infraestructura de rendición de cuentas. Sí, habría cosas que cambiar. Sí, hemos avanzado en las otras aristas, en los controles, ¿no? En la forma de hacer el control, en transparencia, acceso a la información pública, el derecho a la información pública, pero hay un déficit muy fuerte en materia de sanciones, ¿no? Y no nada más las que son resultados de las revisiones o específicas de la rendición de cuentas, sino la de todo el comportamiento de parte de los servidores públicos, ¿no? Que es la ley completa, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Víctor, empezaste dándonos como una tipografía muy detallada del tipo de responsabilidades de los servidores públicos. No soy abogado, puede ser una pregunta un poco obvia dentro del universo jurídico.
Pero estas sanciones solo aplican dentro del ámbito federal para los funcionarios de gobiernos estatales o de gobiernos municipales. ¿Hay un marco jurídico distinto? Aquí partimos, para empezar, de la Constitución Federal, que te regula evidentemente a lo que es todo el Estado mexicano. Y ya después las constituciones locales van retomando el esquema general que se tiene. Aquí, como se comentaba, donde tenemos diferencias son en los órganos que aplican, en los procedimientos muchas veces se llevan a cabo de manera diferente, y aquí también nosotros sentimos por eso que es muy importante un órgano constitucionalmente autónomo que, por ejemplo, en tratándose de manejo de recursos federales, sea el que mida bajo el mismo tenor y bajo el mismo mecanismo a todos los funcionarios, ya sea locales o federales, pero que en el manejo de recursos federales cometan algún tipo de irregularidad. Y la otra parte que aquí sentimos juega un papel muy importante, y lo traigo a colación, es el Sistema Nacional de Fiscalización, que se ha venido tocando en los últimos meses como algo a lo que debiéramos aspirar. En este Sistema Nacional de Fiscalización, una de sus vertientes también es que todos los órganos que se encargan de la fiscalización o del control interno se rijan bajo normas homogéneas que permitan que haya una similitud en los mecanismos, en las sanciones, en la gradualidad de las mismas, y esto te permita tener estándares tanto homogéneos como castigos homogéneos en este tema, y te permita fortalecer tu sistema de responsabilidades. Muy bien. Jaime, los ciudadanos, ¿es conveniente que nos enteremos de las sanciones punitivas y administrativas de las cuales son afectados los servidores públicos? ¿Hay un efecto positivo en difundir la sanción? No, yo creo que sí, yo creo que es parte del derecho a la información pública, ¿no? Que tenemos, saber cómo se sanciona, o sea, desde el procedimiento un poco, una vez que son concluidos, naturalmente, hablamos de procesos concluidos, porque si no, pues tienes el riesgo de difamaciones o de alteraciones de la información en los medios. Creo que sí es imprescindible. Ahora, creo que sí funciona un poco lo del castigo ejemplar, o sea, una vez que se sabe que un funcionario público pues fue detenido, fue encarcelado, fue sancionado, quizá hay el efecto deseado, ¿no? En teoría, es que esto sirva de enseñanza para los demás para no hacerlo. Yo pienso que es positivo saberlo porque además hace que la ciudadanía tengamos más confianza en las instituciones. O sea, esto acrecenta la confianza en todas las instituciones y puede ser más creíble los discursos que hablan en pro de la rendición de cuentas cuando ves que hay consecuencias. Víctor, Jaime, muchísimas gracias. Un tema clave, las sanciones a los servidores públicos como parte de la infraestructura de rendición de cuentas en nuestro país. Habemos muchos mexicanos frustrados con el actual estado de cosas que nos enteramos por la prensa, los medios electrónicos, de cosas que suceden con nuestros recursos públicos, y no siempre estos actos llevan a una sanción. Pero como hemos visto en este programa, tal vez no solo las sanciones punitivas son la solución, también hay que considerar sanciones preventivas y cuestionar todo el marco jurídico que regula a la Auditoría Superior de la Federación, que le impide presentar en una mejor temporalidad sus informes para enriquecer las decisiones del Congreso. Y vemos que el problema no se remite exclusivamente al tema de las sanciones, sino es mucho más amplio. Pero lo que sí parece haber un consenso en esta mesa es que necesitamos un nuevo marco jurídico para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Fiscalización. Muchas gracias. Esto fue Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en nuestro próximo programa.